Hola amigos, muy buenas tardes. Bueno, quiero aprovechar el día de hoy para felicitarles por sus 211 años de independencia, decirles que la familia sigue creciendo en este canal y bueno, en esta oportunidad los voy a llevar de paseo hasta Nueva Colombia, así que vámonos. Además de invitarte a conocer lugares hermosos de Paraguay, siempre me gusta regalarte información que te va a hacer mucho más interesante tu vida porque vas a tener mucho más conocimientos que otros. Quiero contarte que Nueva Colombia es un distrito paraguayo que se encuentra en el departamento de Cordillera. Vas a llegar fácilmente a través de lo que es el distrito de Emboscada por Ruta 3. Entonces quiero decirte que es un pasaje bastante económico, entre 5.000 y 6.000 guaraní, lo que vas a poder pagar menos de $1 y vas a pasar un momento muy agradable. Te invito. Isaac, una salida más. ¿Qué se siente retomar los viajes? Esta se le llama. Esta salida es muy... hoy no sé, hoy estamos confiando en la temperatura. Me siento bastante bien. Sin embargo, vamos a recordar parte de lo que es nuestra tradición en Venezuela, en la Semana Santa, cuando nos íbamos a la playa, a los ríos, a las piscinas. Y bueno, vamos a confiar en la temperatura de paraguaya, puesto que esto es momento del sol, momento de frío. Hoy estamos apuntando al sol. Sin embargo, bueno, hoy le decía a David que vamos a la playa con abrigo. Veo las personas que tienen bufanda. Y entonces yo digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esto es algo atípico, pero estamos confiando que supuestamente hoy hará sol. Vamos a ver qué pasa. Pero bien, pues porque estamos retomando realmente, teníamos ya tiempo que no salíamos, puesto quizás de sus responsabilidades, pero aquí estamos. Vamos a ver qué tal el día hoy. Y esta era la vista, señores, que tenía yo desde mi ventana, aproximadamente por unos 45 kilómetros, para llegar a este sitio turístico que tienen que conocer.
¿Qué tal está el agua, muchachos? Mi gente, si ustedes tocaran esta agua, esto es una pelota de hielo. Bueno, señores, hay una música de fondo. Espero que YouTube no me vaya a quitar el sonido. Ay, esas hay abejas, avispas, cosas. Ya les voy a mostrar ya. Viste lo que se pone uno por andar metido en los ríos. Acá viene Isaac. Marta, una aventura más. Y Marta se dio cuenta de la avispas. Ya les voy a... Miren, menos mal que Marta se dio cuenta, porque si no... Nos tomamos la foto ahí en la... para tomar la foto acá, venimos con Marta a bajar acá el arroyo. Y ustedes no se imaginan que el agua está bajita, pero tengo la arena enterrada casi hasta la rodilla. Aquí tengo... Bueno, estoy exagerando. Aquí arriba. La arena no me dice que está No, hundiendo. pero aquí tengo esto de Sí. agua. Tengo aquí, por ejemplo, mira, una cuarta del lado de aquí de agua y el resto es arena. Marta es aventurera, lo que le habíamos comentado anteriormente de las avispas. Vela dónde está ella, para que la agarre. Una modelo. De la tercera edad. Ay, mira, quedó pegado. Sí, vale, pues mira. No está pudiendo No salir. puedo salir de aquí. Muévanse que les va a comer las avispas. Te vas a quedar. Venga. Te vas a quedar.